esta charla.
todo va a salir bien. Y él no ha llegado. Que se siente y luego le damos el pasadito para que dé las palabras. Bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Ley de Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, fin de la persecución. Evento organizado por el programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Antes de dar inicio a la conferencia, vamos a saludar a quienes el día de hoy nos acompañan en la mesa de honor. Por favor, fuertes los aplausos para el primer vicepresidente, Rospigliosi Capurro. Contamos también con la presencia del General Ejército del Perú en situación de retiro, Juan Rivero Lazo. Nos acompaña también en la mesa de honor el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Un especial saludo para el general José Baella, que nos acompaña en el público. Y saludos también para los capitanes de servicio, abogados, defensores de nuestra Policía Nacional del Perú. Y finalmente también un especial saludo para los defensores de la democracia, Chavín de Huántar. Vamos a pasar con palabras de bienvenida a cargo de la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, la doctora Milagros Salazar de la Torre. Buenas noches. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida al Congreso de la República y en especial a este evento de la Oficina de Participación Ciudadana y del programa Martes Democrático. Saludar de manera especial a la mesa de honor que hoy día nos acompaña, al vicepresidente, el congresista Fernando Rospigliosi. También nos acompaña en la mesa y de verdad que le agradecemos su presencia y nos fortalece y nos alegra tenerlo acá con nosotros. Al general Juan Rivera Lazo, por su valentía, por su constancia y por la fortaleza que ha tenido todo este tiempo. Y esa fortaleza está sustentada en el acompañamiento de su familia. Así que un cariñoso abrazo para cada uno de ellos. Asimismo, también nos complace tener al expresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Ernesto Blume Fortini, con su experiencia, nos va a dar luces sobre esta ley. Y haciendo su ingreso triunfal, ahí está el doctor
Humberto Abanto Verástegui, que ya se une a la mesa de honor. Okay. Hoy vamos a tocar el tema Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Esta ley debe ser entendida dentro de su contexto histórico, político y jurídico. No se trata de una norma dictada al vacío, sino a una ley necesaria que tiene como propósito limitar y frenar el abuso a un problema reiterado, politizado y sistemático, en contra de los miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y los comités de autodefensa que participaron en la defensa del Estado y por cada uno de los peruanos en esas épocas de terror que vivimos. Esta situación derivó lamentablemente en múltiples procesos judiciales que, lejos de asegurar la justicia, la verdad y la paz, han sido marcados por dilaciones indebidas, presunciones automáticas de responsabilidad y de culpabilidad, y también una creciente percepción de abandono institucional a los miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y autodefensa. La ley expresa, además, un acto de soberanía legislativa, ejercido por un Congreso democráticamente elegido, en uso legítimo de sus facultades constitucionales para dictar normas de amnistía en casos excepcionales. Quiero compartir este espacio para que ustedes de primera mano escuchen a nuestros invitados de la mesa de honor para que puedan expresar y explicar en qué consiste esta ley de amnistía, para que no nos lleven las narrativas a decir que esto no es justo. Esto es justo merecimiento para cada una de las personas que lucharon y que acogieron al Perú para tener un clima de paz hoy día. Muchas gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes. Bien, le agradecemos a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, la doctora Milagros Salazar de la Torre, por las palabras de bienvenida. Ahora sí vamos a pasar con las ponencias a este evento, Ley de Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, fin de la persecución, con palabras del primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro. Muy buenas noches. Muchas gracias a este extraordinario panel que tenemos esta noche, que, como ha mencionado Milagros, integrada por dos prominentes abogados, Ernesto Blume y Humberto Abanto, y el general Rivero Lazo, un símbolo viviente de la resistencia de nuestros militares ante las agresiones injustas e ilegales de un sistema judicial realmente podrido. Solamente quiero hacer una pequeña introducción para escuchar luego a nuestros panelistas. La ley de amnistía, como ustedes saben, fue propuesta por el congresista Jorge Montoya. En el Congreso aprobamos el año pasado la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, que establece que no se puede aplicar este criterio de lesa humanidad a ningún acto ocurrido antes del año 2002, cuando el Congreso aprobó una resolución incorporando a la legislación peruana la lesa humanidad. No obstante, de manera ilegal y prevaricadora, los jueces han venido aplicando, jueces y fiscales han venido aplicando este criterio de lesa humanidad, que además nunca existió en el Perú. Lesa humanidad es para crímenes horribles que están dirigidos desde lo más alto de la cúpula del poder
dando instrucciones para asesinar a miles de personas. Eso no existió nunca en el Perú. Pero además, si hubiera existido, no se podía aplicar antes del 2002. Sin embargo, para poder procesar y sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y el 90, de manera prevaricadora están usando este criterio. Por eso dimos la ley de lesa humanidad. Pero al ver que no estaban aplicando la ley de lesa humanidad, entonces en la Comisión de Constitución que yo presidí en ese momento, dictaminamos el proyecto de ley del almirante Montoya y logramos que el Congreso lo aprobara. Entonces la ley de amnistía sirve también para el mismo propósito de la ley de lesa humanidad. No obstante, no están aplicándola ninguna de las dos leyes, que son leyes vigentes, ni los fiscales ni los jueces. Hoy día, en la mañana, he presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. Este es el cargo de la presentación de la mesa de partes virtual contra el juez Concepción Carguancho. Este individuo que desacata sistemáticamente leyes vigentes, se ha negado a aplicar la ley de lesa humanidad en el caso de Arturo Castro Arias. Arturo Castro es un policía de la ex Guardia Republicana del Yapangati que intervino en una acción contra el terrorismo en Ayacucho en 1984, hace 41 años. Lo quieren procesar ahora, en 2025, por un hecho ocurrido en 1984. Y entonces, él presentó una demanda basada en la ley de lesa humanidad. No le pueden aplicar lesa humanidad. Si hubiera habido un delito que, por supuesto, seguramente no lo hubo, eso habría prescrito ya largamente. Sin embargo, Carguancho se ha negado a aplicar una ley vigente, la ley 32.107, que es la ley de lesa humanidad. Es más, no tiene la facultad de aplicarla porque la Corte Suprema ha determinado 5 condiciones para que se pueda aplicar el control difuso. O sea, lo que ellos dicen es, yo aplico la ley según lo que me guste o no me guste. El pretexto es que la ley es inconstitucional. Un juez puede eventualmente decir eso, pero en este caso Carguancho no tiene esa facultad, porque esto solamente se puede aplicar en el caso de una sentencia, y el juez Concepción Carguancho no está sentenciando. Es un juez de investigación preparatoria. Entonces, en razón de eso, hoy día he presentado la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. Ojalá que la Junta Nacional de Justicia haga su trabajo y destituya a este individuo. Porque el problema es que el sistema republicano está siendo atacado y destruido por esta gente. El sistema republicano consiste en la división de poderes. Existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial. El Congreso aprueba las leyes, el poder judicial las pone en práctica, las ejecuta. Pero no, aquí el poder judicial hace caso omiso a las leyes que da el Congreso. Hay un solo caso que un juez, el juez Raúl Justiniano, aplicó la ley de lesa humanidad a unos militares en el norte chico que estaban siendo acusados por un hecho ocurrido en 1991. El juez Raúl Justiniano dijo, vale la ley de lesa humanidad, no pueden ser procesados. A los 3 días lo suspendieron. 3 días. Usaron otro pretexto, naturalmente, no que hubiera aplicado como debe hacer la ley de lesa humanidad. A los 3 días lo suspendieron. O sea, estamos ante un sistema judicial capturado por la mafia caviar que acata las leyes que les gustan y las que no les gustan simplemente las desacata.
Y tenemos muchos casos de injusticias flagrantes. Yo ayer he estado nuevamente en el penal Virgen de las Mercedes, donde están recluidos los militares. Antes he visitado, cuando estaba ahí, el general Rivero Lasso. Ayer nuevamente estuve en el penal y hay casos absolutamente flagrantes. Por ejemplo, hay un militar que ha sido sentenciado en dos casos, uno a 15 años y otro a 17 años, con las leyes, por un caso del año 92. Con las leyes de ese entonces, las penas no se suman, se subsumen una dentro de otra, vale la más alta. Este militar ha cumplido su pena de 17 años. Pero un juez que se llama Ricardo Bruset Salas le ha ordenado al INPE que no lo suelte, a pesar de que ya cumplió la pena de 17 años, está 21 años y medio preso, 4 años y medio más de la pena. Este juez le ha ordenado al INPE que no lo libere, porque le da la gana. Ya cumplió 17 años de cárcel y sigue preso, y va a seguir preso indefinidamente, porque lo que quieren es cadena perpetua, esa es la realidad. Y otro juez que se llama Litman Ramírez, igual. O sea, por ejemplo, ¿qué ocurre con los delincuentes comunes? ¿Qué ocurre con Panetón? ¿Qué ocurre con John Pulpo? Están libres, porque les aplican las leyes que estaban vigentes cuando los capturaron y los sentenciaron. Entonces tienen beneficios penitenciarios. A los militares no les aplican las leyes que estaban vigentes cuando los procesaron, cuando los sentenciaron, no. Les aplican las leyes más duras que están vigentes ahora. Eso es absolutamente ilegal, pero lo hacen con toda impunidad. Lo hacen todos los días. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Bueno, ahora hemos dado, como digo, esta ley de amnistía que van a comentar nuestros extraordinarios panelistas, los abogados que tenemos acá. El general Rivero Lasso va a contar su experiencia, pero a pesar de haber aprobado estas leyes, tenemos una larga batalla por delante todavía por hacer lo elemental en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Lo elemental es que las leyes se cumplan y que no se siga persiguiendo indefinidamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo y que permitieron que estemos acá. Si no, no estaríamos acá, naturalmente. En una dictadura brutal como la de Cuba o la de Venezuela, obviamente no podríamos estar discutiendo libremente como lo estamos haciendo acá. Así es que esos son los temas que tenemos ahora y vamos a seguir batallando desde el Congreso y desde cualquier lugar en que nos encontremos para lograr justicia para los militares y policías que derrotaron al terrorismo. Gracias. Le agradecemos por las palabras al primer vicepresidente del Congreso de la República, congresista Fernando Rospigliosi Capurro. Vamos a pasar con la primera intervención del tema a cargo del general del Ejército del Perú en situación de retiro, Juan Rivero Lasso. Bueno, señor congresista y primer presidente del Congreso, don Fernando Rospigliosi, distinguido doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, distinguido doctor don Humberto Abando, damas y caballeros, soy el general del Ejército, Juan Rivero Lasso, que estoy ante ustedes gentilmente invitado por el Congreso de la República y que hoy tengo la suerte, tengo el honor de compartir
la mesa con el primer vicepresidente de la República, con los doctores Blume y el doctor Abanto. Para mí es un verdadero honor. El tema a tratar es la ley de amnistía que ha dado el Congreso y que hace poco promulgó la Presidenta de la República. Este tema es primordialmente un asunto legal. Yo no soy abogado, soy militar, pero estoy aquí como un defensor de la patria y una de las víctimas del sistema de justicia que hoy impera en nuestra patria. Mi papel en esta exposición será resaltar las violaciones a los derechos de las que fuimos víctimas los defensores de la patria, que en su momento salimos a defender al país del sangriento y alevoso ataque del terrorismo, como es nuestro deber. En 1980, Sendero inicia su ataque a los pequeños pueblos de la región de Ayacucho. Asesinaban impunemente a los pobladores indefensos para causar el terror. El terrorismo ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Normalmente eran hechos aislados para lograr algún propósito. Pero el terrorismo, como método para tomar el poder, nunca se había visto. Solo ha ocurrido en nuestro país. En la Navidad de 1982, el gobierno ordena la participación de las Fuerzas Armadas para enfrentar al terror. Se enfrentó en este conflicto a un enemigo invisible. Poco a poco se fue mejorando, se fue desarrollando la labor de inteligencia que fue permitiendo también detectar a los terroristas para hacerles frente. En 1991, el gobierno proporcionó armas, escopetas de caza, a los comités de autodefensa. Esta medida también fue muy importante para derrotar al terror. El sistema de inteligencia fue fundamental en esta lucha. Se acusa que en los años 90 hubo una política para exterminar terroristas fuera de la ley. Esta es una de las grandes mentiras de los enemigos de la patria, que solo se dedicaron a defender terroristas. La prueba es que no hubo esa política es que toda la cúpula de Sendero fue capturada ilesa. Y además se capturaron miles de terroristas en todas las zonas de emergencia y que terminaron en la cárcel. Los enemigos del país nunca presentaron alguna prueba de la existencia de esa política ilegal. En 1955, después de derrotar al terrorismo, también se dictó una ley de amnistía. Que no fue criticada por nadie, ni las organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No dijeron nada. Pero 6 años después, cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori, las ONG, supuestamente defensoras de derechos humanos, le piden a la Corte Interamericana que declare inaplicable la amnistía después de 6 años. Y esa Corte, con jueces de la misma ideología de las que tienen los que dirigen estas ONG, mal llamadas defensoras de derechos humanos, la Corte comunica al Estado peruano que la ley de amnistía no era aplicable porque vulneraba los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
sin mencionar qué mandatos eran vulnerados. Y no los mencionaron porque la amnistía no vulneraba ninguno de esos mandatos. Es la Corte Interamericana la que vulneró a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así tenemos que el artículo número 9 de la Convención dice: todo condenado a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena, y le será otorgado en cualquiera sea el caso. Ahora bien, si una persona que ha cometido un delito tan grave que merece la pena máxima tiene derecho a la amnistía, ¿por qué otras personas que no tienen un delito tan grave no van a merecer también una amnistía? Entonces hay una contradicción tremenda que la hizo la misma Corte Interamericana. Cuando el señor García Sayán fue ministro de Justicia, se indultaron a cientos de terroristas convictos y confesos. ¿A cuántas de las víctimas de los terroristas liberados las ONG de derechos humanos le pidieron perdón? ¿Y quién protestó por liberar a esos terroristas? La ley es igual para todos. Entonces la amnistía es un derecho humano establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, quien violó la convención fue la misma Corte Interamericana. Hoy, esta figura de falsa justicia se está repitiendo con la ley que estamos comentando hoy día, que se acaba de dar en el Congreso y ha sido promulgada por la señora Presidente del Perú. Ley amparada plenamente por las leyes y la Constitución política del Estado peruano. En los juicios ilegales a los que fuimos sometidos, se cometieron graves vulneraciones al debido proceso. Voy a mencionar solo algunos de ellos, para que todos ustedes tengan conocimiento cuál fue el trato que se nos dio a militares de la Fuerza Armada, a policías y también a los integrantes de los comités de autodefensa. Primero, voy a hablar del plazo razonable. En mi caso, los casos por los que me procesaron ocurrieron entre noviembre de 1991 y julio de 1992. Han transcurrido entre 33 y 34 años, y de los 7 procesos que se abrió contra mí, solamente tienen sentencia firme 3 de ellos, faltando terminar 4 casos. ¿Cuántos años más me deben procesar? ¿Otros 30 años más, tal vez? La Corte Interamericana ha establecido que el plazo razonable para un proceso debe ser de 4 años como máximo. Solo por esta violación, todos mis casos devienen en nulidad insalvable. Otra violación es la violación de la cosa juzgada y del non bis in idem. El año 1994, el fuero militar me sentencia por el caso Cantuta, también en forma apurada y en forma injusta. Me absuelven del delito de asesinato y me condenan por el delito de negligencia. Cumplí toda la condena, pagué el íntegro de la reparación civil, destruyeron mi carrera militar, que hasta ese momento era impecable. Pero el año 2008, la jueza de nombre Saki Kurai, que llevaba la instructiva de un nuevo proceso contra otras personas por el mismo caso, me incluye ilegalmente en el caso. Mi abogado reclamó insistentemente porque se violaban 2 principios fundamentales de la justicia, la cosa juzgada y el non bis in idem.
nunca nos hizo caso. En el juicio oral también reclamé. La sala me respondió que sería visto con la sentencia, como hacen muchas veces. En la sentencia me condenan a 20 años de prisión, consumando así la violación de la cosa juzgada y del non bis in idem. Otra violación del principio de legalidad. Este principio fundamental de la justicia universal también fue violado conscientemente por los jueces y por los fiscales, al haberme juzgado ilegalmente por delitos de lesa humanidad, los mismos que hasta el día de hoy no existen en el Código Penal, aunque ya el Congreso también, con la ley 32.107, que aclara los delitos de lesa humanidad, ha fijado claramente y ha quedado establecido que delitos de lesa humanidad en el Perú pueden haber a partir del 1 de julio del 2002, 10 y 11 años después que ocurrieron mis casos. El principio de legalidad dice claramente: nadie puede ser procesado ni sentenciado por un hecho que no esté previamente calificado como delito en la ley. O sea, si hay una situación hay un caso y ese caso no está tipificado como delito, simplemente no es delito, ¿no? Este principio se encuentra tipificado en nuestra Constitución, en el Tratado Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Pero he encontrado una trampa. Todos mis casos fueron denunciados por la Fiscalía como delitos de lesa humanidad. Pero en las sentencias, en la parte descriptiva de la sentencia, los jueces dedican varias páginas para demostrar que los delitos denunciados son delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en la parte resolutiva no mencionan lesa humanidad. Ahora tratan de alegar que yo no fui sentenciado por delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué nos negaron la prescripción a los acusados cuando la pedimos en su momento? Porque nos dijeron que como eran delitos de lesa humanidad, eran imprescriptibles. Por eso debemos tener mucho cuidado con esta situación que yo lo veo como una trampa. Por último, delito de secuestro. Estuve recluido en una prisión por 25 años y 3 meses. Además, por estudio y trabajo, obtuve 6 años y 7 meses de beneficios penitenciarios. Entonces, cumplí carcelería para una pena de 31 años y 10 meses. Sin embargo, mi pena máxima era de 25 años, por lo tanto cumplí pena en exceso de 6 meses y 10 meses, lo que significa que estuve secuestrado todo ese tiempo por la justicia. Estas son las principales violaciones al debido proceso y a mis derechos humanos, pero cientos de militares y policías siguen perseguidos y se les está violando los mismos derechos. Por eso ahora estoy hablando y me permito hablar en nombre de todos ellos. Por eso he venido a esta exposición. No existe justicia para los defensores de la patria. Por eso el Congreso de la República, en representación de todos los peruanos, aprobó la ley de amnistía que fue promulgada por la señora Presidenta de la República. Esta ley hace justicia a militares, policías e integrantes de los comités de autodefensa, que venimos siendo perseguidos por la justicia desde hace más de 40 años. También hace justicia, dieron su vida en esta lucha, cuyos nombres nadie menciona, pero están grabados en el cenotafio que se encuentra en el cuartel general del Ejército.
y que para conocimiento de todos los peruanos debería ser trasladado al Museo de la Memoria, pero reorientando este museo hacia la verdad. Sigamos defendiendo la ley de amnistía y la ley que aclara los alcances de la lesa humanidad. Termino mi exposición con dos preguntas. Las ONG que dicen defender los derechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuántas denuncias presentaron por los más de 60.000 víctimas de Sendero Luminoso y el MRTA? ¿A cuántas de esas víctimas les han pedido perdón por liberar a sus asesinos? La respuesta la tienen ustedes. Muchas gracias. Bien, le agradecemos al general del Ejército del Perú en situación de retiro, Juan Rivero Lazo, por su ponencia, y vamos a pasar rápidamente a la proyección de un video alusivo a la conferencia del día de hoy. Por favor, si nos pueden apoyar con la iluminación en este lado del auditorio para que se pueda ver mejor el video, por favor. Fueron los defensores de nuestra soberanía nacional y democracia. A ellos, todo nuestro respeto y reconocimiento. Oficiales, técnicos, suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, asimismo, ronderos, se batieron para vivir en paz y desarrollo. Hoy sus nombres están escritos para ser honrados por la nación en el cenotafio del Ejército del Perú. Honor y gloria a nuestros soldados y ciudadanos que entregaron su vida por la patria. Bien, muchísimas gracias. Y después de la proyección de ese video alusivo, vamos a pasar con la siguiente ponencia a cargo del especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional, Humberto Abanto Verástegui. Señor primer vicepresidente del Congreso de la República, congresista Fernando Rospigliosi Capurro. Señora excongresista y espero que futura diputada Milagros Salazar, jefa de la Oficina de Participación del Congreso de la República, general Juan Rivero Lazo y el apreciado y siempre muy querido doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional. Quisiera comenzar esta intervención recordando que las sociedades siempre tienen crisis, que las sociedades siempre pasan situaciones traumáticas y que estas situaciones traumáticas desde los tiempos de Grecia, de la antigua Grecia, se han resuelto con una institución que se llama amnistía. Esa es la forma en que las sociedades restauran la paz, restañan las heridas y pueden mirar hacia el futuro. En el Perú hemos tenido importantes amnistías en el año 1945 y lo tuvimos también en 1956. Y de alguna manera se repitió en 1978 cuando se eligió la Asamblea Constituyente y algunos congresistas de izquierda marxista fueron deportados. Y el presidente de la Asamblea Constituyente, entonces don Víctor Raúl Laya de la Torre, requirió al gobierno militar de entonces que lo restituyera al país. No solo eso, si uno piensa en el nacimiento del Estado constitucional, tiene que recordar la Convención Constituyente de Filadelfia en 1787,
dentro de la que destacó la extraordinaria figura de don Alexander Hamilton. Y don Alexander Hamilton fue uno de los hombres que más peleó para lograr colocar en la Constitución de los Estados Unidos la institución de la amnistía, lo que en el sistema norteamericano se llama el perdoning power, el poder de perdonar, el poder presidencial de perdonar. Y dio una razón muy importante, dijo que era importante, era fundamental que el poder de perdonar estuviera en manos del presidente de la República para ofrecer una paz oportuna que evitase que se desate un conflicto que pudiera romper la unión que se estaban prometiendo. Es importante detenernos a pensar en la razón de esta amnistía, porque si bien el concepto de crímenes contra la humanidad nace al calor de los hechos horribles que todos descubrimos en 1945 cuando los aliados capturaron los terrenos, recuperaron los espacios ocupados por los nazis y vieron lo que había pasado en Treblinka, en Dachau, en Sobibor, en Chemno, en Auschwitz, Birkenau. Nace un fenómeno extraño en el derecho internacional, que es la justicia de los vencedores. Y los vencedores de la guerra deciden procesar a los vencidos, que habían cometido estas atrocidades sin nombre. Y como no tenían nombre, se les puso uno: crimen contra la humanidad. El crimen contra la humanidad tenía una peculiaridad, lo he conversado muchas veces, esto ocurre en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, y es que se requería de un crimen atroz cometido en conexión o en ejecución de crímenes de guerra o crímenes de agresión. Cuando uno piensa en eso, se pregunta cómo, cuándo, dónde y por qué se pudo establecer que en el Perú se produjeron crímenes contra la humanidad. Y entonces tiene que remitirse a un documento que se llama el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el que se declara que en el Perú hubo dos cosas: un conflicto armado interno y crímenes contra la humanidad. Ninguna de las dos cosas soporta un examen científico desde el derecho. El conflicto armado no internacional o conflicto armado interno está excluido en tres situaciones por el artículo 2 del protocolo 2 adicional a las convenciones de Ginebra de 1949, que las construimos justamente después de ver todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Y son el bandolerismo, ejemplo clásico en Colombia, Pablo Escobar, las insurgencias de corta duración y baja organización, y las actividades terroristas. Sin embargo, el informe de la Comisión de la Verdad estableció que aquí había habido un conflicto armado no internacional. La jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda interpretaron esto y ratificaron la decisión que existe en la Convención de Ginebra. Una en el caso Duško Tadić y el otro tribunal en el caso Jean-Paul Cayeso. Pero el segundo punto es que se estableció que habían habido crímenes contra la humanidad. Y para lograr esto, juntaron todos los estatutos en un solo concepto. El Estatuto de Roma habla de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con conocimiento del ataque. El Estatuto de Ruanda, 1994, habla de un ataque sistemático generalizado contra población civil por motivos de discriminación, de raza, género, sexo, etc. El Estatuto para la antigua Yugoslavia dice que crimen contra la humanidad es el crimen atroz que se comete en el contexto de una guerra internacional o de un conflicto armado internacional o de un conflicto armado no internacional. Y el Estatuto de Nuremberg, ya se los he contado, pide que haya conexión con un crimen de agresión o con un crimen de guerra. ¿Por qué se hizo toda esta mezcla? Si ustedes miran y leen con atención el informe de la Comisión de la Verdad, se van a encontrar que se va montando una escalera
que lleva a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras fuerzas policiales al patíbulo. Y es, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue una población pobre, andina y quechohablante. ¿Qué les parece? Como si el Estado hubiera decidido que las operaciones se iban a desarrollar en determinado teatro y frente a determinadas personas. Y entonces la pregunta central es, ¿no fue que el Estado tuvo que acudir a donde Sendero Luminoso y el MRTA plantearon el conflicto? ¿Plantearon su ataque terrorista? Si Sendero sitúa el asunto en la sierra, que mueran personas pobres, quechohablantes y andinas, era lo más natural. Es como si se da una guerra en China. Si mueren chinos no es un acto de discriminación, la guerra se está dando en China. O si se produce la guerra en Alemania, si mueren alemanes, lógico, o sea, no es ilógico, no es que se han convertido en un blanco específico. Pero no solo eso, sino que se dijo que las acciones militares se habían dado de manera sistemática o generalizada para violar los derechos de la población civil. Y entonces al general Jorge Karkovich yo le pedí una tarea que la hizo y hace poco nos la presentó. Durante la lucha contraterrorista hubo aproximadamente 1.200.000 operativos. Y en puridad de casos, no de personas, hay algo así como 87 casos que involucran como a 800 personas aproximadamente. A mí me gustaría que alguien me explique cómo es que 87 refleja una lógica sistemática o generalizada frente a 1.200.000. Yo creo, o sea, digamos, conocen ustedes que los abogados no somos muy destacados en aritmética o en matemáticas, pero, salvo cuando sacamos las cuentas, pero dígame, 87 de 1.200.000 refleja un criterio de sistematicidad o de generalización. O sea, si hacemos la división, son tantos los ceros, como me dice Marietita, que es imposible decir eso. ¿De qué se trataba? Sostengo yo. Sostengo que se trataba de primero que la Comisión de la Verdad y Reconciliación escribió el Evangelio según Izquierda Unida. Y entonces, a diferencia de lo que pasó el 45, donde se estableció la justicia de los vencedores, se estableció la justicia de los vencidos. Porque los primos hermanos ideológicos de Sendero Luminoso y del MRTA son los que construyeron esto. ¿Y bajo qué lógica se construye esto? Bajo una lógica muy sencilla, que es la lógica de Marx. Marx sostiene que la violencia revolucionaria es legítima y la violencia reaccionaria es ilegítima, la que defiende el estado de cosas. Entonces, si la violencia del Estado es ilegítima, lo que tenemos que hacer es procesarlos. Pero si los queremos procesar y los procesamos, y destruyo la voluntad de combate de nuestras fuerzas policiales y de nuestras fuerzas armadas, lo que estoy haciendo en realidad es inocularle al Estado peruano el virus del SIDA. El SIDA es una enfermedad de la que todos hemos oído hablar. Es muy peculiar, porque desactiva el sistema inmunológico del cuerpo y le permite ser víctima de cualquier ataque. La idea, en mi opinión, era que en el siguiente ataque, en la siguiente vez que lo intentaran, nuestro sistema inmunológico, ustedes, no funcionara. Que nos quedáramos sin glóbulos blancos. Y entonces ellos tomarán el poder. Creo que el almirante Montoya, Fernando Rospigliosi y los congresistas que pelearon para aprobar esta amnistía reflejan varias cosas al mismo tiempo. El viejo espíritu griego, antiguo, de disolver los problemas con una norma que termine con las persecuciones.
el espíritu de defensa de la sociedad democrática que inspiró a Alexander Hamilton. Pero esencialmente creo que han tomado una decisión que va conducida a introducirle un retroviral al Estado peruano y restablecer el funcionamiento de su sistema inmunológico. Necesitamos estar preparados por si vuelven a intentarlo. Y creo que es una buena noticia para todos. Primero, saber que está esta amnistía. Segundo, que está la ley 32.107 y que esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Quienes quieran revisar esa audiencia pueden verlo y verán que quienes pretendían la inconstitucionalidad no pudieron dar un solo argumento fuerte, ningún argumento razonable, ningún argumento jurídicamente científico. Creí, y se lo dije a Fernando en un informe, que la amnistía para mí era importante para los mayores de 70 en adelante como una decisión urgente, porque la 32.107 debía resolver el problema para todos. El hecho es que pronto estas normas quedarán resueltas en su situación constitucional. Creo que la decisión, además de Fernando hoy día, de denunciar a un juez que, abusando de sus atribuciones, inaplica una norma aprobada por un Congreso elegido legítimamente, constituye también un precedente importante y que yo trataré de acompañar, si Fernando me permite, cuando toque informar ante la Junta Nacional de Justicia. Creo que todos estos actos deben conducirnos a superar un asunto muy doloroso y muy triste que vivimos todos. No conozco mucha gente que no haya tenido una pérdida en el periodo horroroso que vivimos entre el 17 de mayo de 1980 y el 12 de septiembre de 1992, que fue el periodo más duro de esto. Creo que las sociedades, hay quienes se empeñan en la memoria, en recordar. Yo me permito decir, hay un trabajo de un profesor canadiense, Eddie Reif, que se llama El elogio del olvido. También tenemos que olvidar. Nuestro cerebro nos hace suprimir los recuerdos más duros, porque si viviéramos con ellos todo el tiempo, no podríamos afrontar el día siguiente. Es necesario comenzar a mirar hacia adelante. Y en el mirar adelante yo sí dejo sembrado un tema. Al margen de, sí hubo quienes deshonraron nuestros uniformes. Y hubo víctimas de ese acto. Deberíamos considerar, he dicho antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo, fórmulas de justicia restaurativa que permitan que estas víctimas no sean utilizadas por quienes quieren destruir el sistema de defensa del Estado. Eso es crucial para que cerremos completamente el capítulo. Después podremos mirar al futuro y estar seguros y tranquilos de que la democracia peruana no perecerá. Muchísimas gracias. Le agradecemos al especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional, Humberto Abanto Verástegui, por su ponencia. Y vamos a pasar con la última exposición de esta noche, a cargo del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Señor Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso de la República, general Juan Rivera Lazo, mis respetos y mi consideración por su sacrificio y paradigmático ejemplo. Directísimo colega y amigo Humberto Abanto, brillante abogado y que me ha dejado en esta oportunidad sin tema, porque ha sido realmente una exposición bastante completa, que ha ido a los orígenes del problema y ha demostrado que los argumentos utilizados contra esta ley son inconsistentes. Sin embargo, yo voy a decir algunas cosas que creo que son importantes. En primer lugar, que esta ley
de amnistía, denominada ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, que es la Ley 32.419, es una ley dictada por el Congreso de la República en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 102, inciso sexto de la Constitución. Y por lo tanto, estamos frente a una ley que es producto del ejercicio de una competencia constitucional y que en armonía con nuestro sistema constitucional goza de presunción de constitucionalidad. Por lo tanto, los cuestionamientos al origen de esta ley creo que son realmente inconsistentes. Ahora bien, ha sido largo el camino recorrido por el Perú desde su fundación republicana en el ámbito de lograr un sistema constitucional que brinde al ciudadano el cabal ejercicio de sus derechos y la adecuada defensa de los mismos. Ha sido largo el camino para adquirir además el modelo de Estado constitucional que detenta el Perú desde la Constitución de 1979 y que hoy se encuentra en un proceso de consolidación. Estado constitucional estructurado en base a dos pilares fundamentales, que es la persona humana y sus derechos y la Constitución como expresión normativa del poder constituyente, que es el poder fundacional del Estado-Nación. Persona humana que, dentro de esa concepción, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que es anterior y superior al Estado y que es razón del Estado. Y persona humana que cualquiera sea su condición, su origen, sus características, merece del Estado respeto, garantía de ejercicios y reconocimiento de los mismos, así como aseguramiento de que esos derechos de los cuales goza deben ser respetados sin discriminación alguna. Esta ley de amnistía, desde mi punto de vista, va acorde con ese camino que viene recorriendo el Perú, que es un camino de consolidación del sistema constitucional, porque reivindica a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y miembros de las fuerzas campesinas o de las comunidades campesinas o los comités de autodefensa de los campesinos del Perú, en esa lucha que realizaron por defender a la patria, porque esa lucha llevada a cabo fue una lucha por mantener el sistema constitucional y evitar el caos que pretendían fuerzas ocultas movidas por intereses ideologizados que querían destruir al Perú y querían crear realmente un clima totalmente negativo para el desarrollo del país. Entonces, esta es una ley que hace justicia, porque no es justo que las personas estén procesadas durante décadas, cuando existe el derecho fundamental al plazo razonable. Derecho fundamental no solamente reconocido en la Constitución, sino reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha sido admitido como un plazo que no debe superar los 4 años. Sin embargo, en los casos que nosotros estamos refiriendo, han habido y siguen habiendo personas que están procesadas hace más de 25 años, lo cual es insólito y es inaudito. Por lo tanto, es una medida que tiende a la pacificación y a la reconciliación nacional, que pretende superar un impasse de la sociedad peruana para evitar mayores injusticias,
Claro está que los enemigos de aquella medida reconciliatoria que es la amnistía van a salir con muchos argumentos, y a esos argumentos me quiero referir. Van a decir que esta ley de amnistía no se debe aplicar porque en el Perú han habido hechos delictuosos tipificados como de lesa humanidad, y tenemos que estar preparados para refutar ese despropósito. No solamente por las razones que ha dado con brillantez y con lucidez Humberto Abanto, sino porque cuando se produjeron esos hechos no existía en el Perú el delito de lesa humanidad, porque el Perú no se había incorporado a la normativa y a los tratados internacionales que reconocían ese derecho, lo cual sí existe a partir del año 2003. Por lo tanto, no se puede hablar de lesa humanidad antes del 2003. De otro lado, no se dio ninguno de los elementos que tipifican en el derecho internacional a la lesa humanidad. Y por lo demás, fue simplemente un accionar para aplacar un fenómeno que pretendía que la sociedad peruana fuera desbordada por la violencia y crear el caos, la inseguridad y realmente desbordar al país y convertirlo en un súbdito de ideologías y de tendencias totalitarias que obviamente son incompatibles con el Estado constitucional, con la democracia, con el Estado de Derecho y con el sistema constitucional. Entonces, ese argumento de la lesa humanidad cae por su propio peso. Pero también se dirá de que aquí lo que se está tratando de hacer es evadir sentencias del sistema interamericano, como por ejemplo la sentencia dictada en el caso Barrios Altos y La Cantuta de hace más de 25 años. Y para esto se recurrirá, y lo he dicho varias veces, a un ardid argumental. Para explicar este ardid argumental debo señalar lo siguiente. De acuerdo al artículo 205 de la Constitución, se recurre al sistema interamericano de defensa de los derechos fundamentales, que es un sistema subsidiario al sistema nacional, al sistema de protección de derechos humanos nacional, cuando un justiciable agota la jurisdicción interna, no obtiene respuesta a su reclamación y recién, en forma subsidiaria, ante la negativa de la justicia nacional, recurre a la justicia supranacional. Es decir, el camino para llegar a la Corte Interamericana es reclamar primero en el Perú, y si no obtengo justicia, me voy al sistema interamericano, cuando yo lo que estoy reclamando es la afectación por amenaza o violación de mis derechos fundamentales. Solo así llego al sistema interamericano. De otro lado, cuando un caso llega al sistema interamericano de derechos humanos y llega específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ésta dicta una sentencia, esa sentencia debe ser cumplida por el Estado infractor en sus propios términos. Pero si ese Estado no cumple la sentencia, la Corte debe requerir al Estado infractor el cumplimiento. Y si insiste en su incumplimiento el Estado infractor, la Corte debe dar cuenta a la Asamblea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para que ella tome alguna medida contra el Estado infractor. Y ahí termina el tema. Sin embargo, se ha creado el ardid al cual quiero hacer referencia, que es una especie de trampa que permite sacarle la vuelta al sistema. Porque no a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino de un reglamento,
se ha creado el denominado procedimiento de supervisión del cumplimiento de sentencias. Y a través de ese procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias, se dice que las víctimas tienen derecho a reclamar ante la Corte para que la Corte verifique si la sentencia se está cumpliendo o no. Y es por esta vía que han empezado a haber excesos y desnaturalizaciones producto de lo que yo denomino el relativismo conceptual. Porque entonces se dice, por ejemplo, que una sentencia dictada hace 25 años viene siendo incumplida porque el Estado ha adoptado tal posición. A pesar que en ese caso se dictó la sentencia, se procesó a los responsables, se les sancionó y vienen cumpliendo una pena privativa de la libertad. Pero se dice, bueno, si se ha indultado a un personaje, por ejemplo, 30 años después de la sentencia, se presentan ante la Corte y dicen, ese indulto pretende evadir la sentencia que se dictó hace 25 años. Es decir, se ha creado el ardid para darle la vuelta a la Convención y la Corte Interamericana se extralimita en sus funciones porque no tiene derecho a meterse en la problemática interna de los Estados, ni reemplazar a los órganos del Estado, ni tomar decisiones por esos órganos, y empieza entonces a ordenar a los Estados más allá de su facultad. Y eso precisamente es lo que se ha hecho en este caso. Porque se ha recurrido a la Corte diciendo que esta ley pretende evadir la responsabilidad señalada en sentencias anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, lo insólito, lo increíble, lo desconcertante, lo que a uno lo deja realmente perplejo, resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Congreso de la República del Perú que paralice el debate de una ley, o le ordena al Tribunal Constitucional del Perú que no deje en libertad a una persona, a pesar que el tribunal amparó la libertad de esa persona. Y llegamos entonces a la desnaturalización del sistema. Yo lo he denunciado varias veces, inclusive en el caso del finado ya presidente Alberto Fujimori, en donde un habeas corpus había permitido que él recuperara su libertad, después que el tribunal le restableció el indulto, porque inicialmente por mandato de la Corte habían dejado sin efecto el indulto, lo cual estaba mal. Entonces el Tribunal Constitucional rectificó y dice el indulto vale. Y luego en el habeas corpus sale usted en libertad. ¿Y qué dijo el sistema interamericano? No lo liberes. Y ahí se perfiló la más flagrante y demostrativa situación en cuya virtud aparece desenmascarado este ardid. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema interamericano, que es subsidiario y al cual solo podía recurrir Fujimori si le negaban aquí su derecho, pero habiendo obtenido el reconocimiento de su derecho, simplemente tenía que ejecutarse esa sentencia, la Corte Interamericana le dice no lo liberes. Es decir, un justiciable que obtiene amparo en la justicia nacional, que es liberado, que obtiene amparo a su derecho, a su vez obtiene un mandato por parte de este ardid en donde se dice desampáralo y vuélvelo a meter preso. Es decir, el sistema subsidiario de protección de los derechos humanos ordenaba la desprotección de un derecho protegido por la justicia nacional. Es decir, la desnaturalización más grotesca y absurda, fruto de este relativismo que los personajes ideologizados que están en el sistema interamericano llevan a cabo para desnaturalizar un sistema y desprestigiarlo. Pareciera que hay una intención detrás. Yo no estoy de acuerdo con retirarnos de la Corte Interamericana ni del sistema interamericano, pero sí estoy de acuerdo en que estas cosas se tienen que denunciar y esos personajes que desnaturalizan el sistema y hacen daño al sistema tienen que ser denunciados y hay que desenmascararlos. Porque ha costado mucho al Perú un sistema interamericano. No nos olvidemos, como bien lo ha señalado Humberto Abanto, tuvo que ocurrir lamentablemente en la historia del mundo occidental ese espectáculo tan terrible de la Segunda Guerra Mundial,
el genocidio nazi, en donde los excesos de una dictadura llevaron al exterminio físico de millones de personas. Para que las sociedades y los países se dieran cuenta, hay que establecer sistemas de protección supranacional de los derechos fundamentales. Y este sistema está hecho para proteger a los 35 millones de peruanos. Pero esta gente metida dentro del sistema, que desnaturaliza el sistema, provoca que muchas veces se diga retirémonos, porque claro, no amparan sino desamparan. Y por lo tanto, esto se va a venir. Van a seguir con esta misma línea argumental. Y tenemos que estar preparados para refutarlos, con objetividad, con precisión, con absoluta responsabilidad en la argumentación puntual. Pero el argumento se les cae cuando vamos a los casos concretos. Fíjense, por ejemplo, en el caso del Frontón, se había dictado una sentencia que tenía la calidad de cosa juzgada por el Tribunal Constitucional, que declaraba fundado un amparo en beneficio de un grupo de exmiembros de la Marina de Guerra del Perú que sofocaron ese acto subversivo de los reclusos que estaban en la isla del Frontón. Llegó otro pleno, 4 magistrados, de un total de 7, 3 en contra, uno de ellos yo, que dijeron: el voto del doctor Juan Vergara Gotelli, firmado o colocado en la sentencia que declaraba fundada la demanda y que ya no estaba porque esta sentencia se había votado hacía 3 o 4 años, en realidad, a pesar de que firmó la sentencia por fundada, quiso decir infundada. Y entonces le cambian el sentido del voto. Al cambiar el sentido del voto, ese voto va hacia el otro grupo que había votado por infundada, y resulta que lo que era fundado, 4 años después, cambiándole el voto a un magistrado que inclusive estaba ya mal de salud y no podía opinar, pero que había firmado cada página de esa sentencia, una por una, fundada la demanda, pero se llegó al absurdo de decir no, dijo fundada, pero en realidad era infundada, y le cambiaron el sentido. Prevaricato redondo, infracción penal inobjetable. Se recurrió al Congreso de la República, se inició el procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se emitió el dictamen por la responsabilidad. ¿Y qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Le ordenó al Congreso que suspendiera el trámite de esa acusación constitucional, porque se dijo que se estaba montando una estrategia del Estado para eludir la sentencia del caso Barrios Altos, el mismo argumento. Y se paralizó algo que debió seguir, debieron ahí sancionar a los responsables, porque esos casos no deben quedar en la impunidad. Y quizás sea oportuno en algún momento reabrir esa investigación y procesar a esas 4 personas que tuvieron el desliz de cambiarle el voto a un magistrado después de 4 años de haberlo emitido, cambiándole a pesar de que firmó fundado por infundado. O sea, una cosa que a mí me pareció una aberración jurídica, y eso ocurrió. Entonces tenemos que estar preparados para que eso no ocurra. Es decir, preparados argumentativamente. Y yo con todo gusto me brindo a darles el soporte desde mi modesto punto de vista constitucional para que eso no ocurra, porque no podemos dejarnos avasallar. De otro lado, ya surgieron con el bendito argumento de el control de convencionalidad. Pero en ese tema de la incompatibilidad entre una decisión convencional y una decisión de un tribunal nacional, yo creo que hay que aplicar el nuevo Código Procesal Constitucional. Y específicamente
el artículo 8º, modificado por la Ley 32.157, publicada el 5 de noviembre del año 2024, que dice: en los casos de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, o de incompatibilidad entre decisiones de tribunales internacionales y del Tribunal Constitucional, los jueces preferirán la norma o decisión que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Es decir, los jueces tienen que ser conscientes que cuando se presenta una situación en donde la invocación del control de convencionalidad colisiona con el derecho del afectado, debe preferir el derecho del afectado. Y por eso el señor juez que mencionaron creo que no ha medido bien sus actos y se arriesga a una responsabilidad de otra naturaleza. Es decir, hay que prepararnos también, porque vienen las argumentaciones ahora del control de convencionalidad y de la inaplicación por control difuso de esta ley, y hay que estar preparados para que la historia no se repita. Creo que el país tiene que entender que el avance del sistema constitucional va en la línea de la reconciliación nacional y de la unidad nacional, y que debemos rescatar el respeto y la defensa de los miembros de nuestras instituciones armadas, de los miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aeronáutica y de la Policía Nacional del Perú. El país debe dar una explicación que rescate algo elemental: una sociedad que no respeta a quienes garantizan la paz social y a quienes defienden a esa sociedad es realmente una sociedad que va a la deriva. Y no puede ser que se pisotee la imagen y el honor de las instituciones militares tan ligeramente como viene ocurriendo. Felizmente, los tiempos han cambiado. Antes, muchos personajes ideologizados tenían carta abierta, salían a la televisión, hablaban y nadie refutaba. Hoy tenemos un Humberto Abanto y otros personajes que salen y que aclaran las cosas. Así que tengan confianza que eso ya no va a volver a ocurrir. Vamos a estar atentos para salir al frente y poner las cosas en su sitio y seguir con toda ilusión y todo empeño trabajando por el Perú, que es nuestra patria tan querida y que tiene tanto futuro, en la cual tenemos que hacerlo con patriotismo, con mística, con amor al Perú. Y todos unidos, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú son parte del pueblo del Perú, somos nosotros mismos. Y esta tesis absurda de el resentimiento, el rencor, la venganza eterna, tiene que acabar. Eso no es cristiano, ni es lógico, ni es humano. Muchas gracias. Bien, le agradecemos por su ponencia al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Vamos a pasar rápidamente con la entrega de diplomas de participación. Para ello, por favor, invitamos a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, la doctora Milagros Salazar de la Torre. Bien, un momento, por favor. Un momento, por favor. Vamos a otorgar el primer diploma a Juan Rivero Lazo, general del Ejército del Perú en situación de retiro. Por favor, le pedimos también al primer vicepresidente, el congresista Rospigliosi, si nos puede acompañar en la foto, por favor. Al primer vicepresidente para que también nos acompañe en la foto.
Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos. La primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma a Humberto Abanto Verástegui, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Fuertes los aplausos, por favor. Bien, y finalizamos con esta entrega de diploma a Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional. Bien, ahora sí vamos a invitar, por favor, al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, para que brinde las palabras de agradecimiento y clausura a esta conferencia Ley de Amnistía a Miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, fin de la persecución. Bueno, muchísimas gracias a los abogados que nos han hecho una extraordinaria exposición y nos han aclarado muchos temas, al doctor Ernesto Blume y al doctor Humberto Abanto, que han precisado no solamente la necesidad de esta ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno, sino los argumentos en contra de esta ley, argumentos falaces que están usando y van a usar, y cómo en el sistema internacional no tienen en realidad ningún asidero. No obstante, falazmente, constantemente están tratando de engañar a la opinión pública, pero no solamente eso, sino jugando en pared con magistrados politizados y prevaricadores, tratan de inaplicar estas leyes que son perfectamente legítimas y legales, como nos han explicado los abogados aquí presentes. Y por supuesto, agradecer a nuestro general Juan Rivero Lasso, que sufrió y fue víctima de esta implacable persecución contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y a pesar de haber pasado un cuarto de siglo injustamente en prisión, lo tenemos acá con la fuerza que ha demostrado ahora y con la fuerza que está demostrando en todas sus intervenciones, que son muy importantes para que las nuevas generaciones de policías y militares y de ciudadanos entiendan realmente cuál fue el problema que vivió el Perú en las décadas del 80 y del 90 y cómo estos valerosos militares y policías derrotaron al terrorismo que hoy día ha asumido nuevas estrategias para llegar al poder, como lo vimos el año 2021. Cuando fueron derrotados militarmente, ahora intentan llegar al poder por otras vías que incluyen la participación en elecciones y luego, cuando ocurrió este golpe fracasado del 7 de diciembre del año 2022 de este individuo, Pedro Castillo, recurren también a la violencia, pero a una nueva forma de violencia. Los asaltos a los aeropuertos, los bloqueos de carreteras, ya no se enfrentan con fusiles y con granadas a las Fuerzas Armadas y la policía, pero movilizan gente, atacan activos estratégicos como los aeropuertos, como otras instalaciones, y luego se victimizan nuevamente. Luego se victimizan, como ha ocurrido ahora, y ahora tenemos nuevamente más de 350 militares y policías procesados por este sistema judicial caviarizado por haber defendido la democracia y el Estado de Derecho. Otra vez, lo tenemos ahora.
por los hechos del año 2022, 2023, la misma historia. Están procesando a más de 350 militares y policías por haber defendido la democracia ante esta nueva forma de lucha del terrorismo y de las economías ilegales. Por eso en el Congreso también estamos analizando la manera de resolver estos problemas e impedir que estos militares y policías que defendieron al Perú el 2022 y 2023 sufran lo mismo que sufrió el general Juan Rivero Lasso. Porque si dejamos que esto siga, igual los van a condenar a 20, 25, 30 años, o los van a tener durante 30, 40, 45 años procesados. O sea, hoy día los compañeros de muchos policías y militares que están acá están siendo procesados de igual manera que ocurrió con lo de los años 80 y 90, y tenemos que frenar esto. En eso estamos empeñados también en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes de esta noche, muchísimas gracias a ustedes por su presencia acá y espero que, al igual que yo, todos nos hayamos ilustrado y hayamos tenido un poco más de conocimiento con estas brillantes exposiciones que hemos tenido esta noche. Muchas gracias. Y le agradecemos al primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, por las palabras de cierre. Vamos a invitar, por favor, a la mesa de honor para una fotografía oficial. Y el público, por favor, todavía no se retire. Vamos a tomar una foto luego con todos ustedes. Primero, una foto de las autoridades que nos han acompañado esta noche en la mesa de honor. Bien, miramos hacia el frente.